del Señor y vamos a hacerlo en San Mateo, vamos a hacerlo en el capítulo 13, San Mateo capítulo 13, vamos a hacerlo en el versículo 53 y leemos el versículo 58. Yo voy a tomar lectura de la palabra del Señor de una versión de la Biblia que Dios habla hoy, ¿cierto? Dios habla hoy. Amén. Vamos a esperar un momentico mientras buscan allí. San Mateo capítulo 13, versículo 53 y el versículo 58. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Dice la poderosa palabra del Señor. Voy a leer en esta versión. Dios habla hoy, dice al pie de la letra la poderosa palabra de Jesús. Dice, cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí, versículo 58, y no hizo allí muchos milagros porque aquella gente no creía en él. Y no hizo allí muchos milagros porque aquella gente no creía en él. Bueno, ya hemos orado. eh, Creo que gloria al Señor porque me permiten esta tarde servirle a pesar de tanta quietud. Eh, Me considero que he tenido muchísima quietud, pero bueno, gloria al Señor por su misericordia, ¿cierto? La misericordia de Dios es para siempre, así lo enseña su palabra, y gracias a Dios por ello. Entre todo lo que he meditado en estos días acerca de la palabra del Señor, me daba cuenta de, de aquel episodio, aquel acontecimiento de las 7 iglesias, y una de ellas es la iglesia de la Odisea, que entre todas, para todas tiene el Señor como algo que reprocharle, pero también tiene algo que saltarle, ¿cierto? Pero lo más bonito es saber que aún que la iglesia de la Odisea fuera una iglesia tibia, qué bonito es saber que el Señor aún en su infinita misericordia, está ahí a la puerta. Y ahí es donde me encuentra aquel texto que dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Qué bonito es el Señor, amén. Qué bonito es Dios, hermano. Nos da oportunidades a diestra y a siniestra, de manera que tú y yo seamos salvos por aquella obra poderosa que Él hizo en la cruz del Calvario. Eh, bueno, vamos a entrar en la meditación de la palabra. Jesús, más que un carpintero, ¿cierto? Jesús, más que un carpintero. Eh, Podemos ver un episodio allí que le pasó a la gente de Nazaret. ¿Y, y, y por qué les pasó esto? Quizás porque vieron al Señor crecer juntamente con ellos. Muchos lo distinguieron allí, lo conocieron por sus buenas obras, por su buen comportamiento, ¿cierto? Por su manera en cómo respondía a la ley y cómo era obediente a sus padres, a José, a María, ¿cierto? De cómo era un buen ser humano, pero también era un buen siervo de Dios, que le gustaba estar en las obras, como él lo dijo, en las obras de mi Padre, ¿cierto? Que él de alguna forma o de otra, antes de iniciar su ministerio, ya él empezaba a dar como esos destellos de luz de que él era el Hijo de Dios. Nosotros como creyentes entendemos por la gracia de Dios y su misericordia que Jesucristo es Dios. Amén. Entendemos eso porque Dios nos dio conocimiento a través de su palabra y a través de la revelación por medio de su Santo Espíritu. Aleluya. Nos dio a entender que Él es Dios, que Él es aquel, que Él es aquel de quien hablaron los profetas, de quien habló Moisés, que Él es aquel
que hizo aquellas promesas tan bonitas de cómo venir a este mundo, manifestarse en carne, venir humilde, venir sencillo y hacer una obra poderosa por la raza humana. Amén, gloria al Señor. Por eso los israelitas o los judíos no entendieron que Él era el Cristo. Solo unos cuantos, como a Pedro, ¿cierto? Se le fue revelado que Él era el Salvador. Y gloria a Dios por ello, porque por medio de esta obra poderosa que Dios hizo, nos dio salvación a mí y te dio salvación a ti, querido amigo. No lo rechaces más, no esperes mucho, porque está cerca. Vigilemos, hoy está más cerca que ayer. Todo se ha cumplido. Habrán alborotos por todas partes, los hay, pestes, muertes, rumores de guerra, cuánta cosa ha habido, pero solo falta una cosa, y es que el Señor levante su iglesia de esta tierra para que ahí se more el anticristo en su perfección en la tierra, que lo único que traerá es apariencia de ser Cristo, pero después se mostrará tal y cual como es. Y, y si es anticristo, o sea que será todo lo contrario de Cristo, ¿cierto? Cristo era amor, aquel anticristo no tendrá amor ni piedad, no tendrá misericordia. Los gobiernos humanos se van alineando como en esa forma anticristo y tenemos muestra de ello y es el país hermano Venezuela, ¿cierto? Un hombre que es totalmente anticristo, que no tiene amor ni misericordia, ni siquiera por su propia nación. Entonces, podemos ver esa situación y nos damos cuenta que cada día estamos cerca del Señor. Es tiempo de vigilar, es tiempo de rogar mucho a Dios que restaure nuestras vidas, que nos ayude a perfeccionarnos. La Biblia lo enseña, que en Apocalipsis, donde dice que el que sea íntegro lo siga siendo aún, pero el que sea vil, que sea aquel eh, sucio, lo seguirá siendo aún. Pero sí anhela el Señor es que tú y yo que lo conocemos, si somos íntegros y somos limpios, lo seamos aún más, ya que Él está cerca. Gloria al nombre de Jesús. En Nazaret hubieron muchas preguntas, quizás como las hay hoy en día en medio de la incredulidad, porque es una característica que llevará el hombre a la condenación del lago de fuego. Esto aparece en Apocalipsis, donde hay algunos pecados que dice que fueron lanzados al fuego, ¿cierto? Y entre esos aparece la incredulidad. Había muchas preguntas allí. Cuando el Señor empezó su ministerio, cuando volvió a Nazaret, cuando él regresó a Nazaret, a su tierra natal donde lo vieron crecer, como aquel carpintero que hacía obras muy bonitas con la madera. Ahora ya no se dedicaba a eso, sino que predicaba el reino de Dios, predicaba acerca del arrepentimiento, porque el reino de los cielos se había acercado. Aleluya, gloria al nombre de Jesucristo. Y el hombre, el Señor, en su gracia y en su misericordia, Dios le había otorgado como hijo muchas, toda la potestad, amén, toda, absolutamente toda la potestad de Dios estaba sobre él. Por eso la Biblia enseñaba que en él habita toda la plenitud de la deidad. Aleluya, porque el Señor en su manifestación en los tiempos que él le manifestó a Israel era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Y entonces al hacer todos estos milagros, al hacer sanidades, al hacer todas estas maravillas, nacieron muchas preguntas de los nazarenos y decían, ¿dónde aprendió este todo lo que sabe? ¿Cómo puede hacer estos milagros? Todo esto eran preguntas de los nazarenos y decían, ¿no es este el hijo del carpintero y su madre es María? Dice, ¿no es el hermano de Santiago, de José, de Simón y Judas? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? ¿De dónde le viene todo esto? Hermanos, gloria al Señor, porque a aquella gente le fue velado el conocimiento acerca de lo que el Señor era.
pero todo esto aconteció para que tuviéramos fe en Él. Nosotros hoy no hemos visto al Señor, hemos sentido su presencia, hemos hablado en otras lenguas. El Señor vimos, o lo digo a forma de testimonio, vi cómo el Señor libertó mi vida de tantas cadenas, de tantas cosas. He visto cómo el Señor ha obrado en mi vida y en mi familia, y en muchos hermanos, amigos, pero también he visto cómo muchos se han transformado del bien al mal, pero también he visto que muchos se han transformado del mal al bien. Y todo por la obra de Dios en la vida del ser humano. Entonces, y no hizo allí Jesús, ¿cierto? Jesús no hizo allí muchos milagros porque aquella gente no creía en él. Debido a esto, mis queridos hermanos y amigos, Jesús anhela que tengamos fe en él para que podamos ver que él es más que un carpintero. Carpintero es una persona que por oficio trabaja y labra madera, ¿cierto? Ordinariamente común. El carpintero es aquel que puede hacer obras con la madera, ¿cierto? Obras maravillosas que está en esa madera que está en sus manos como buen artífice que es. Y el Señor, sin duda alguna, en esa profesión aprendió a ver las cosas buenas de cada persona y aprovecharlas. Porque Dios no ve lo que tú y yo vemos. Él siempre va a ver el corazón y va a ver las buenas intenciones. Por eso la Biblia dice que Él pesa las intenciones del corazón. Dios siempre lo que va a pesar es la intención del corazón. ¿Cómo, cómo, cómo tienes o esa manera que tienes para Él hacer una obra poderosa a través de cada persona que se dispone a servirle al Señor? Aleluya, gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya, Jesucristo, así como muchos le vieron un simple carpintero, porque sencillamente no le conocían, ¿cierto? Nos mostró un camino bueno, ¿cierto? Él nos mostró un camino bueno para ir a su morada. Esto es el cielo, ¿cierto? Por eso nos dijo y nos enseñó a través de su palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nos enseñó que el que quisiera ir en pos de él debía negarse a sí mismo. El que quisiera ganar la vida debería de perderla para ganar la vida. Allá es por la eternidad, que es momentáneo y pasajero. Hoy estamos, mañana no sabemos, y mucho más con tanta muerte, con tanta peste, y tantas situaciones que se viven difíciles en esta tierra. Pero Cristo es nuestro refugio, Jesucristo es nuestro Salvador. Aleluya, Él es más que un carpintero. Él es quien quiere pulirte, Él es quien limpiará, Él es quien te va a limpiar, aleluya, para llevarnos a su eternidad por medio de la fe. Aleluya, aquí cabe resaltar que debe de haber fe en el corazón para poder ver su gloria. Él lo enseñó en su palabra, que si le creíamos veríamos su gloria, aleluya, la cual viene por el oír su palabra y el oír por la palabra de Dios. Debemos disponer nuestro corazón para escuchar su palabra, aleluya, para atender al mensaje. Cada vez que se predica, algo quiere decir el Señor, algo quiere enseñarte el Señor, algo quiere hacer a través de tu vida, y es Él en su buena, Él como buen artífice que es, como buen carpintero. Él a través de la palabra actúa en limpieza y limpia el corazón del hombre. Por esto, cuando yo empecé en los caminos del Señor, yo era una persona muy malediciente, pero de un momento a otro, debido pues al proceso en que me sometí, al escuchar la palabra de Dios, al estar pendiente en las refanes, al escuchar los mensajes, al estar en los cultos, Dios a través de su palabra, cuando menos pensé, había desaparecido de mí la maledicencia de mi boca. Gloria al Señor, aleluya. Él sabe cómo limpiar tu corazón a través de su palabra y dotarte de fe para que le creas, para que le sirvas, para que veas su gloria.
Aleluya. Vemos un carpintero que para el mundo ya hace más de 2000 años que murió, pero hoy lo vemos levantado. Aleluya. Levantando madera. Hoy lo vemos al Señor levantando madera. Hombres que disponen sus corazones, aleluya, que tienen un buen tesoro y Dios a través de esos buenos tesoros que hay en sus corazones saca lo precioso de ellos. Y por eso vemos hombres que alaban y glorifican el nombre de Jesús como cantantes, hombres como pastores, aleluya, que enseñan su palabra con integridad, que nos dan, enseñan su palabra con buen ejemplo, aleluya. Gloria al nombre de Jesús, Dios, a través de su palabra, a través de ese artífice que es experto en labrar madera, aprovecha eso en cada corazón de cada persona que se dispone y hace una bonita obra por medio de él en muchas vidas. Aleluya. Gloria a Dios por todos esos pastores que nos han predicado la Jesucristo es Dios. Aleluya. Y tratando cada día de dar un buen ejemplo e imitando su fe. Gloria al nombre de Jesús. Aquella madera que para el mundo, aquella madera que para el mundo era vil, que para el mundo era menospreciada. Aquella madera que ya estaba lista para ser echada al fuego, el Señor la tomó en su misericordia, en su benevolencia, en su bondad. Y hizo obras poderosas a través de muchos hombres, a través de nuestras vidas. Y hizo cosas maravillosas. Nos dio conocimiento de su palabra, aleluya. Nos ha permitido predicar su palabra. Nos ha permitido adorarlo a pesar de los tiempos y las dificultades. Nos ha dado la fortaleza, aleluya. En su misericordia ahí está el Señor. Como lo dijo a sus discípulos, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Aquello que estaba ya para ser echado al fuego, el Señor lo tomó en sus manos, aleluya, y hizo obras maestras, hizo mesas para que tú, querido amigo, te sientes a la mesa, pueda deleitarte escuchando aquellos mensajes, comer la palabra de Dios, aquellos mensajes que llegaron a lo profundo de nuestro corazón, que nos partieron el alma, nos discernieron nuestros pensamientos, pero que todo esto que Dios hizo a través de su palabra sirvió para bien nuestro, para tener un verdadero arrepentimiento, para apartarnos de todo lo que nos hacía daño. Gloria al nombre de Jesús por ello. Solo Dios puede hacer una obra tan bonita como la que Él ha hecho en cada uno de mis hermanos y en mi vida. Y también quiere hacerla en tu vida, querido amigo. Solo disponte a escuchar su palabra. Léela, estudiala, ora. No dejes de orar. Aleluya. Así sean 5 minutos, pero no dejes de orar al Señor, a pedir por su misericordia y vas a ver cómo Dios va a ir transformando tu corazón. Y cuando menos pienses, ya serás uno de sus hijos. Aleluya. Porque toda persona en esta tierra es criatura de Dios, pero no todos son hijos de Dios. La palabra de Dios enseña que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y gloria a Dios por eso, porque la Biblia enseña que el hijo, que los siervos, llega su tiempo de jubileo, llega el tiempo en que ya se puede ir libremente si quiere irse, pero el hijo siempre permanece. Hay que ser entendidos y conocer como padres. Muchos de los que ya somos padres entendemos que nuestros hijos, por muy rebeldes que sean, por muchas pataletas que hagan, por muchas cosas que hagan que no están bien, ellos no van a dejar de ser nuestros hijos. Serán siempre nuestros hijos. Qué bueno fuera que uno también como hijo aprovechara eso y honrara a sus padres con obediencia. Aleluya, que honrara a sus padres siendo un buen hijo,
y así tendría aquellas promesas de Dios. Para los que honran a sus padres, para los que son buenos hijos, tienen bastante garantía y promesas de parte de Dios. Pero el hijo no deja de ser hijo. Aleluya, gloria al nombre de Jesucristo de Nazaret. Jesucristo le dio un gran valor, él le dio un gran precio, aquello que iba a ser desechado, aquello vil y menospreciado. El Señor le dio un gran precio. Le dio tanto precio a aquello que él, siendo el dueño del oro y la plata, no dio oro ni dio plata por la salvación del hombre, sino que dio su preciosa sangre. La Biblia enseña que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Él se hizo hijo y vino, y siendo inocente, fue culpado por mi pecado, y fue a la cruz del Calvario por amor. Aleluya, y sintió como hombre sintió todo lo que un ser humano sentiría en una condición como la que vivió el Señor. Se sintió abandonado, se sintió en soledad, se sintió angustiado y cansado, se sintió menospreciado y menos valorizado por la raza humana. Se sintió solo de tal manera que llegó a decir: Padre, ¿por qué me has desamparado? Se sintió hasta desamparado de su propio Padre. Pero no, allí estaba el Señor, aleluya, dándole esa fuerza para poder ejecutar esa obra preciosa que solo aquel carpintero de Nazaret puede hacer en el corazón del hombre. Esa obra preciosa que solo aquel carpintero de Nazaret hizo en muchos allí, pero aunque no hizo muchos milagros por la incredulidad de él. Sabe, hermano, que una persona que no le crea al Señor no va a ver nada de parte, porque a Dios le gusta el hombre de fe. Aleluya, vemos como muchos hombres que fallaron en su fe o que fueron de poca fe, les pasaron muchísimas cosas. Pedro era un hombre muy osado y cuando lo vio caminando por el mar, él también quiso hacer lo mismo y sin duda alguna Dios se lo permitió. Pero aquel hombre le falló la fe, se aterrorizó y le dio miedo. No fue valiente en aquel entonces y se empezó a hundir. Por eso Dios le dijo: hombre de poca fe. El Señor enseñó acerca de la fe, que es que si la tuviéramos tan siquiera como un puntico de mostaza, aleluya, pasarían grandes cosas maravillosas en nuestras vidas. Bendito el nombre de Jesús. Dios, a pesar de las consecuencias, por el amor a ti, por amor a mí, a pesar de sus consecuencias y de lo que pasó en la cruz del Calvario, Él por amor a ti, por amor a mí, ejecutó una obra poderosa, una obra que cambia corazones para todo aquel que lo mira, para todo aquel que le mira con fe. Es preciso que el que no mira a la cruz no se arrepiente. El que no mira a Jesús en la cruz, es difícil, hermano, llegar al Señor. Porque como está escrito, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para todo aquel que le mire, sea sano por él. En Israel aconteció algo cuando Moisés o cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto, entraron en un pecado, empezaron a pecar y a murmurar y a cometer muchas transgresiones en contra de Dios. Entonces les fue mandado un castigo acerca de unas serpientes que los mordían. Pero bendito sea el nombre de Jesús, que había un hombre por allí de Dios llamado Moisés, que empezó a rogar, a pedir misericordia por el pueblo. Y Dios le dio la solución diciendo que se hiciera una serpiente de bronce y la levantara. Y que todo aquel que fuera mordido por aquella serpiente mirara allá y sería sanado por él. Aleluya, el Señor enseñó que todos aquellos que estemos trabajados, cargados y cansados, que vamos a Él. Aleluya, lo hemos experimentado, los que ya hemos pasado por ahí.
que nos quitó esas cargas, esas cosas con las que lidiábamos, que nos hundían y nos llevaban a serme cada vez peor persona, que nos destruíamos a nosotros mismos incluso. El Señor nos ayudó, nos sanó cuando miramos a la cruz del Calvario, cuando miramos a Él. Aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo de Nazaret. Él es el obrero de nuestras vidas. Hablando de esa obra maravillosa, Cristo en la cruz del Calvario, ¿cierto? De esa obra maravillosa que Él hizo en nuestro corazón, el Señor Dios Todopoderoso. Podemos ver cómo Jesús es más que un carpintero. Porque el Señor, por ejemplo, vamos a mirar en San Juan, capítulo 1, del versículo 44. Allí hay un suceso, hay un acontecimiento. Pasó que Felipe halló a un hombre, a un verdadero israelita. Quiere decir, un hombre llamado Natanael. Le dice el Señor que era un verdadero israelita, porque era un verdadero hombre en su palabra, en la ley. Un hombre que cumplía al pie de la letra la ley. Era un hombre verdadero en Cristo. Aleluya. Y confesó con su boca cuando le vio. Vamos a leer, dice el versículo 44, dice, San Juan capítulo 1, versículo 44. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Aleluya, Moisés escribió del Señor en la ley, así como los profetas. Amén, los profetas también escribieron del Señor. A Jesús, el hijo de José de Nazaret. Cuando este hombre escuchó esa expresión de Felipe, dijo Natanael, ¿cierto? ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Él también tenía una pregunta, pero con respecto a Nazaret. Era un lugar, al parecer para los judíos, no era un lugar bueno y agradable. No había gente buena allí, pero allí se crió el Señor, un ser íntegro. La Biblia dice que el Señor crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Allí estaba José el carpintero. Aleluya, estaba María. Aleluya, estaban los hermanos del Señor. Una familia que servía al Señor, que seguía al pie de la letra la ley. Y dice este hombre, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Ven por ti mismo y ve. Cerciórate por ti mismo, querido amigo, a través de la palabra, que es la única que te va a llevar al conocimiento de toda verdad, y a través de su Santo Espíritu, que el Señor te lo dará. Si te dispones a seguirlo, a obedecerlo, a querer conocerlo, llegará el momento en que Dios te va a dar su Santo Espíritu y te va a guiar a toda verdad. Y te vas a dar cuenta que de Nazaret sí salió algo bueno. Aleluya. Que hubo alguien en esta tierra, alguien incomparable, alguien que siendo inocente fue a una muerte terrible, acusado por tu pecado y por mi pecado, con tal de darnos salvación. Él hizo una obra maravillosa. Y esto era lo que narraba el sufrimiento y el padecimiento de aquel siervo, lo que narraba Isaías capítulo 53 acerca del Señor. Aleluya, esa obra poderosa que Dios hizo para salvar nuestras vidas. Cuando Jesús vio a Natanael, versículo 47, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, he aquí en quien no hay engaño. Y lo bonito es que este verdadero israelita confesó algo muy grande y muy poderoso y dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y lo dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi.
Con esto recibió revelación Natanael y dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús respondió y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Es bueno que le creamos a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es verdadera. Santifícalos en tu verdad. El Señor en tu oración, cuando oraba por tus discípulos, dijo: Padre, como hijo de oración, y decía: Padre, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo. Podemos ver cómo el Señor cumple esas promesas en nuestras vidas, ¿cierto? El Salmo 91 había una promesa, 91:14, donde dice: por cuanto ha conocido mi nombre, yo también le pondré en alto. Aleluya. Por cuanto ha conocido mi nombre, yo también le pondré en alto. Aleluya. Vamos a ver ese versículo, Salmo 91, versículo 14. Vamos a mirar ese versículo. Dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, por cuanto en mí era una promesa de parte de Dios. Aleluya, para todo aquel que le creyera a él. Aleluya. Dice el Señor: yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Gloria al nombre de Jesucristo. Y podemos ver cómo a través de la palabra del Señor, Jesucristo es más que un carpintero, porque Jesucristo usó poderes, atributos que solo le corresponden a Dios. ¿Y saben por qué? Porque Jesucristo es Dios. Eso lo vemos en San Juan capítulo 1, 2. Vemos cómo el Señor tiene existencia propia. Aleluya. El versículo 2 de San Juan 1 dice: este era en el principio con Dios, hablando del verbo. Aleluya. Y en el 8:58 dice la poderosa palabra del Señor: Jesús le dijo: de cierto te digo, de cierto te digo, os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Para los que conocemos la historia bíblica, sabemos que Abraham fue antes que Jesucristo como hijo. Jesucristo como hijo. Pero Jesucristo como Dios, aleluya, era antes que Abraham, era antes que la fundación de este mundo, era antes que la creación ya, porque él mismo la creó. Aleluya. Y eso era lo que a ellos les enardecía y lo acusaron de ser blasfemo y te haces pasar por Dios. ¿Cómo vas a decir que eras antes de Abraham? Porque ellos no habían visto a Jesús más, no lo habían visto más que un simple hombre. En Nazaret no le habían visto más que hacer lo que hacía cada día como carpintero. Pero cuando él empezó su ministerio, hizo maravillas, hizo milagros a diestra y a siniestra, sanó gente, convirtió a mucha gente, la multitud que le seguía, dio alimentación, proveyó, aleluya, dio provisiones para todos aquellos que los seguían. Gloria al nombre de Jesucristo. El 17:5 y el 24 dice la poderosa palabra del Señor, atributos que solo le corresponden a Dios, como omnipresente. Vamos a ver 17:5. 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y miremos el versículo 24, lo que dice: Padre, aquellos que me has dado, estaba el Señor orando, hablaba como hijo, aleluya. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aleluya, hablaba el Señor allí como hijo. Podemos ver cómo el Señor sacó un atributo de omnipresencia, aleluya, de omnipresente el Señor. Omnipresencia es aquel que puede estar en todos lados, aleluya.
en todas partes, atributo que solo le corresponde a Dios. Si miramos San Mateo 18:20, vamos a mirar San Mateo capítulo 18:20. Vamos a mover la palabra del Señor. Aleluya. San Mateo capítulo 18, el versículo 20. Dice el Señor, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Y mire el 28, el 28:20 de San Mateo, 28:20 de San Mateo. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. El Señor tuvo un proceso, aleluya. Fue al Calvario, murió allí, fue a la tumba, fue enterrado, sepultado de la vista de cada persona, de cada ser humano. Pero se cumplió lo que dijo la Escritura, que Él resucitaría el tercer día. Aleluya. Y por eso tuvo esa potestad para decirles a ellos, vaya y enséñenles que guarden todas las cosas. Vaya, hagan discípulos a las naciones. Aleluya. Y no se preocupen, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros. Aleluya. Por ello debemos darle alabanza al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Por ello debemos darle reconocimiento. Por ello debemos buscar su presencia. Por ello debemos ser agradecidos con Dios y tratar en lo más posible servirle cada día. Podemos ver cómo Dios, como omnisciente, aleluya, que todo lo sabe, en San Mateo 17, el versículo. Les voy a dejar esta cita para que la lean toda completa después, ¿cierto? San Mateo capítulo 17, del 22 al 27. Del 22 al 27. San Mateo capítulo 17, del 22 al 27. Pero, más sin embargo, voy a leer desde el 25. Él dijo, si al entrar en la casa Jesús, él dijo, sí, y al entrar en la casa Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos por los impuestos, de sus hijos o de los extraños. Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Toma y dáselo por mí y por ti. Vemos allí como el Señor le dijo a Simón, estaban hablando de los impuestos, y el Señor pagaba los impuestos. Por eso el Señor le enseña como al César lo del César y a Dios lo que es de Dios. El Señor lo hacía con humildad, con sencillez, cumpliendo la ley, aleluya. Y le dijo a Pedro, le dio esta enseñanza y le dijo, ve al mar, ¿cierto? Ve, y allí y echa el anzuelo y el primer pez que saques. Él lo sabía, hermano, porque Él es Dios. Tenía esa omnisciencia de Dios, que todo lo sabe, aleluya. Y sabía que allí en aquel pez había un estatero. Una palabra desconocida para nuestro lenguaje, pero si te das cuenta en la Biblia, allí en la palabra estatero puede tener un 1, un numerito, una letra, algún simbolito tiene al lado y te va a llevar al estudio de que la palabra estatero era una moneda correspondiente a 4 dracmas. Aleluya. Y por eso el Señor le dijo, tómalo y dáselo por mí, porque pagó el impuesto de Pedro y pagó el impuesto de ese estatero que correspondía a 4 dracmas, moneda de aquel entonces. Amén. El Señor todo lo sabe. San Juan 4:16.
San Juan, San Juan 4, San Juan 4, versículo 16 y 18. Dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto ha dicho con verdad. Porque Jesús conocía la vida de aquella mujer. Y por eso aquella mujer tuvo una experiencia maravillosa. Los conocemos la historia de Jesús y la mujer samaritana. Ahí te queda para que la leas, amigo. Esta mujer se convirtió al Señor porque el Señor le declaró todo cuanto ella hacía y esto a esta mujer la impactó. Y segundo, porque él siendo judío le habló. Él hizo esa paz. Él no le importaba si los judíos no se trataban entre sí como los samaritanos. El Señor no le importaba eso porque el Señor había venido a salvar. Sin importar si era israelita o no. Él había venido a salvar. Aleluya. A salvar y a buscar lo que se había perdido. Y tú y yo estábamos en ese listado, pero Él como un buen carpintero ha querido usar tu vida. Él como un buen carpintero ha querido hacer una obra maravillosa en tu corazón. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Mira lo que dice San Juan capítulo 6, el versículo 64. San Juan 6, versículo 64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. El Señor sabía muy bien, aleluya, porque Él es Dios. Él todo lo sabe, gloria al nombre de Jesús. Por eso la Biblia enseña que conocía los corazones y los pensamientos de ellos, y por eso les daba tales enseñanzas. Omnipotente, que todo lo puede, el Señor absolutamente todo lo puede. San Mateo, vamos a ir a San Mateo 8, vamos a ir a San Mateo capítulo 8. San Mateo capítulo 8, vamos a hacerlo desde el versículo 26 y 27. Mira lo que dice la poderosa palabra del Señor. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y a la mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Él tiene todo poder, Él es el todopoderoso. Él tiene potestad sobre el sol, aleluya. Él tiene potestad sobre la lluvia, tiene potestad sobre el viento, sobre el mar. Él tiene poder sobre toda la naturaleza, porque es su creación. La conoce muy bien, aleluya, y aún la naturaleza, la Biblia enseña que la tierra tiembla a su presencia. Porque Él es muy poderoso, Él es el todopoderoso, aleluya. Él es quien posee la vida eterna. Él es quien posee la vida eterna, porque Él es la vida. Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1:8 dice. Vamos a ubicarnos en Apocalipsis, capítulo 1. El versículo 8 dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso, hablando con Juan, dándole estas revelaciones de todo lo que el apóstol escribió acerca del Señor. Y primera de Juan 5:11, primera de Juan, ahí cerquita, atrásito un poquito más atrás, primera de Juan 5, versículo, capítulo 5, primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Dice la poderosa palabra de Dios. Y este es el testimonio de que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Mire lo que dice el versículo 20. El versículo 20.
pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo, más que un carpintero. Entonces ya habían muchas preguntas en Nazaret. Aunque a los hombres los invadió la incredulidad, el no creerle al Señor, quizás por haberlo visto crecer, no sé. El Señor enseñó y dijo, es que no hay profeta sin honra, sino solamente en su propia tierra. Pero el Señor, con todo y eso, aún en los que creyeron en Él allí, hizo milagros. Querido amigo, el Señor quiere hacer una obra maravillosa en tu corazón. Él es buen artífice, como buen carpintero de almas. Él quiere forjar en ti, sacarte el anonimato y hacer algo poderoso con tu vida, para que seas testimonio a tu familia, para que seas un buen ser humano, creyente, que ama a Dios, aleluya, que le adora a pesar de las dificultades, sigue firme adorando al Señor, porque Él es Dios, aleluya. Llévate esto hoy en tu corazón, querido amigo. Dios sin ti sigue siendo Dios, pero tú y yo sin Dios no somos nada. Permítele al carpintero de Nazaret que haga una obra en tu vida como Él la sabe. Que Dios te bendiga. Espero que todos estos versículos los estudies y los aproveches para bendición de tu vida espiritual. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Él es más que un carpintero. Él es más que un hombre, como le dieron muchos aquí. Él es Dios. Y como Dios nos dio la salvación como hijo, nos redimió de la maldad, del pecado. Y nos quiere llevar a la vida eterna en su nombre santo, para gloria y honra de su nombre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Dios les bendiga.